colocar este tiempo delante de Él porque el Señor ha sido bueno. El Señor nos permite buscar su presencia y qué bueno es poder verlos en esta mañana con el mismo propósito y es buscar a Dios, amén. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Inclina allí su rostro delante del Señor. El Señor conoce qué hay en su corazón en esta mañana. Él conoce la disposición. Él conoce si usted en este momento viene preocupado, viene enfermo. Él sí sabe. Yo no sé, pero Él sí sabe y Él tiene el control de toda circunstancia de su vida. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos adorarte, Señor, por permitirnos exaltar, Señor, tu nombre. Y en esta mañana, Señor, venimos, Espíritu Santo, delante de ti, porque sabemos y entendemos, Señor, que tu obra, Señor, es esta, Padre, que te conozcamos, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque cada día que podamos acercarnos a ti no vamos a salir iguales, Señor, porque cada día que conocemos tu palabra, Señor, no somos iguales, porque cada día que leemos un versículo, cada día que oramos, Señor, nuestra vida crece, Señor, nuestra vida avanza, Padre, y oro en el nombre de Jesús para que tú traigas, Señor, una proyección diferente, una visión diferente para el otro año, Padre, que si estamos cerca de ti podamos estar más cerca, Padre, pero el que esté lejos, Señor, vuelva a tus brazos, Señor, que el que esté con su corazón duro, Señor, pueda tener un corazón de carne, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Oro por cada corazón que está aquí en este lugar, porque somos tierra, Señor, somos tierra, Padre, y tu palabra es la semilla, Señor, que va a ser plantada en esta mañana, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos tienen ya sus metas y sus proyectos para el próximo año? Solo 2. Amén. Yo sé que hay personas que no tienen este hábito, pero hay personas que sí. Por lo menos en la mente lo pensó. Bueno, el otro año voy a hacer algo diferente para avanzar. Y quiero hoy compartir un tema, y no saben lo fuerte que fue este tema. Es como cuando usted, no es fácil, cuando uno saca un tema, el poder dejarse guiar por Dios, porque muchas veces el alma lo engaña a uno, ¿cierto? Las emociones lo engañan a uno. Y ustedes saben que uno muchas veces en su conciencia, según las conversaciones que tiene con las personas, según lo que escucha, eso influencia muchas cosas que uno hace, ¿sí? Entonces, yo le decía, Señor, que no sea una influencia mía, un deseo mío, el poder enseñar esto, sino que seas tú. Y quiere que les diga, saqué 4 temas, pero no era ninguno de esos temas. Y yo decía, no, eso es como cuando usted se encuentra en un lugar donde usted no sabe para dónde coger. No había paz en mi corazón. Pero el mismo Señor fue guiándome y enseñándome qué es lo que necesita usted y qué es lo que necesito yo en esta mañana. Entonces, como introducción de este tema que se llama Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Vamos a decirlo nuevamente, porque esto es un ejercicio para que no se nos olvide de qué tema estamos hablando en la semana. ¿Cómo es? Creciendo en el conocimiento de Dios. Esto lo dice en Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 10. Y precisamente esta mañana cuando leíamos también el pasaje de Segunda de Pedro, que era que estábamos leyendo, capítulo 3, hablaba al final del crecimiento que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De ahí salió el tema de este versículo, Colosenses 1:10. Entonces, como introducción, todos necesitamos, todo lo que necesitamos lo encontramos en la Biblia. Todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos lo encontramos en la palabra de Dios. Dios nos pide que en este año que iniciamos, que empieza mañana, y este que estamos finalizando, sea la palabra para mí lo que dice Él que es. ¿Qué es lo que dice Dios que es la palabra para mí? Dice que es luz,
Habla de que es lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que es pan, que es leche, o sea, que es alimento, que es miel, que es espejo, que es semilla, espada, fuego, martillo y lluvia. Yo decía, uy, tremendo. Y estos son algunos porque sé que hay más características que nos muestran lo que es la palabra. La vida del cristiano muchas veces no está fundamentada en la palabra, sino que está basada en las cosas que nos ofrece el mundo. Fijémonos en esto. Muchos cristianos con los cuales usted comparte, y quizás estamos dentro de esos cristianos. ¿A qué me refiero con cristianos? Que somos hijos de Dios. Esto no solamente es un nombre que nosotros tenemos, sino es un estilo de vida que nosotros tenemos. Entonces muchos cristianos no tienen la palabra de Dios como su primer fundamento, como su primera autoridad, sino que sencillamente se basa en lo que en la influencia de las personas, de las ideologías, de mi creencia, porque nosotros como seres humanos tenemos algo, y es que todos fuimos diseñados de la misma forma. ¿O hay alguno aquí que haya sido diseñado de una forma diferente? La palabra de Dios nos habla de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Dios diseña al hombre con una situación particular, y todas las personas que estamos aquí tenemos esa misma situación, y eso se llama un vacío. Y usted dice, ¿cómo así? ¿Que un vacío? Sí, la palabra de Dios nos muestra que Dios nos diseña conforme a su imagen y semejanza, pero en ese diseño Dios coloca una necesidad que realmente nosotros debemos tener, y es que ese vacío lo llene el Señor. Lamentablemente ese vacío muchas veces lo llenan otras cosas, que podemos llamarlo fantasía. ¿Qué es la fantasía? La fantasía es lo que no es real, ¿cierto? Hay cosas que nos hacen generar, a ver, ¿a cuántos de aquí les gusta el fútbol? Bueno, muy poquitos pecadores hay aquí. No, mentiras. No estoy diciendo que son pecadores porque les gusta el fútbol, no, reconozcamos, muchos de nosotros tenemos cosas que nos apasionan en la vida, que nos encantan, que nos mueven, pero esas cosas no nos llenan. Esas cosas en ese momento usted siente una alegría cuando juega Colombia, uy, nos ponemos la camiseta, bueno, cuando juega Venezuela, porque aquí también hay venezolanos, pero nosotros los colombianos cuando juega Colombia eso es algo tremendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos genera algo en nuestra alma, en nuestro ser, una alegría, pero eso es pasajero. Y muchos de los cristianos, de los hijos de Dios, muchos de nosotros tenemos fundamentada la vida en estas cosas pasajeras, fantasiosas, que sencillamente nos mueven en un momento, pero que después decimos, ¿y por qué me siento así? Y no solamente eso, hablemos de la gente que está afuera, hablemos de la gente que no conoce de Dios. Su fantasía o su deseo o su vacío quiere ser lleno a través del alcohol. ¿Y qué sucede con una persona que toma bebidas embriagantes, que es nocivo para la salud? ¿Qué sucede? Se emborrachan, pero ¿qué pasa cuando una persona está borracha? Eso en cierta manera relaja a la persona, hace que esa persona sea extrovertida. Si era una persona tímida, si era una persona callada, va a ser la que más habla, otros van a estar llorando, pero eso genera una reacción, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Y es algo muy chistoso porque cuando la persona está tomando es la persona más rica. ¿No se han dado cuenta? Venga y le gasto. Venga que no sé qué, pida lo que quiera, pida, yo le regalo, y le dan a uno hasta plata, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando esa persona se le va la borrachera? Está vacía, está triste, y eso es como un depresor, psicológicamente lo enseñan así. Eso genera en nuestro cerebro algo impresionante, y eso empieza a ser como un depresor en nuestro organismo, y es por eso que las personas empiezan a llorar, a lamentarse, pero ¿qué hice? Y eso nos lleva a muchísimas cosas. Entonces ese vacío que nosotros tenemos, solamente Jesús puede llenarlo, solamente Jesucristo puede saciar esa alma de nosotros que es muchas veces insaciable a lo que es del mundo. Pero lo espiritual, lo que proviene del cielo, por eso usted dice, pero yo no sé qué siento cuando yo voy y oro, yo no sé qué sucede cuando yo voy y oro, cuando yo derramo mi corazón delante de Dios, yo no sé qué sucedió cuando conocí a Cristo, que mi vida cambió.
Que mi vida ya no necesita tener que estar tomando, tener que estar en fiestas, ahorita que estamos en fiestas finalmente, porque muchas veces, un paréntesis, hay cristianos que llega a diciembre y ya no son cristianos. Desde el 1 de enero vuelven a ser cristianos. Eso sucedió en un pueblo donde yo nací. Yo decía, Dios mío, qué pueblo, porque éramos como 30 cristianos y ya al diciembre eran 5 los que permanecían, el resto en fiestas. Entonces, ¿qué sucede? Que solamente Jesús puede llenarnos. ¿Y cómo podemos conocer de Jesús? Conocer a Jesús no solamente es aceptarlo en el corazón y decir, Señor, ya te conozco, ya te recibí, gracias por tu salvación y no más. No, dice que la palabra de Dios es la primera autoridad y es el fundamento para que nosotros podamos crecer, para que nosotros no nos tropecemos en medio de la oscuridad, para que nosotros recordemos por qué estamos en la tierra. ¿Por qué estamos aquí en este lugar? Porque nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestra ciudadanía es de cielo. Y hoy el Señor te quiere recordar que tú no perteneces a este mundo. Sí, estamos en el mundo, pero este mundo es pasajero. La eternidad es tan grande, tan profunda y muchas cosas que nosotros empezamos a permitir en nuestra vida nos van alejando de esa eternidad que sí es una realidad y la fantasía nos va atrapando y vamos cayendo en un abismo. Entonces aquí dice la palabra de Dios que ella es tan importante para nosotros porque nos ayuda a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Dice la palabra que Jesús es el camino y es la verdad. Y nadie va al Padre si no es por Él. Si usted quiere un norte en su vida, si usted quiere una visión en su vida, vaya a la palabra. La palabra también es nuestra ancla, la cual evita que nuestra vida vaya por la deriva. ¿Qué es el ancla? Podemos pensar por un momento. Todos los barcos, hay varios tipos de anclas, pero quiero ejemplificarlo con el barco. Todos los barcos poseen esa masa de peso que retiene el navío en posición frente al viento de las aguas. O sea que esa ancla no deja que el barco esté a la deriva. ¿Cuál es tu ancla? Siendo sinceros, ¿cuál es tu ancla? ¿Es tu pareja? ¿Son tus hijos? ¿Es tu estudio? ¿Son tus sueños? ¿Son tus metas? ¿Es tu carro? Que a veces idolatramos el carro. ¿Cuál es tu ancla? Nuestra ancla debe ser Cristo. Dice la palabra de Dios que Él es nuestra roca, que Él es nuestro fundamento. Y muchas veces nosotros estamos quitando la roca y diciendo, no, Señor, yo no quiero esa roca que me tiene tan firme, yo quiero estar a la deriva. Muchas veces estamos diciendo eso. Muchas veces estamos negando lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Y pensamos que porque un día hicimos una oración, yo me llamo hijo de Dios y tengo el nombre de cristiano cuando me conviene. Pero hoy el Señor nos confronta a no seguir en una tibieza espiritual, sino a tener un crecimiento en el conocimiento de Dios. Y eso se nota, hermanos. El crecimiento se nota. Cuando usted ve que un niño se alimenta bien, usted dice, uy, ¿cómo ha crecido? Está gordito, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos que esa persona, ese niño no está creciendo, nos dice, algo pasa en ese niño que no es normal, ¿sí? No está creciendo normal. Entonces, como hijos de Dios, es fundamental hacer un alto y pensar si realmente la palabra de Dios es la que me guía. ¿Qué es lo que te está guiando realmente? Ahora pensemos por un momento, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos temas pendientes? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos temas pendientes? ¿O todos son tan eficientes que decimos vamos cerrando ciclos? Este me hizo daño, entonces a este lo perdono, ya cerré este ciclo, lo amo, lo quiero. ¿Cuántos tenemos temas pendientes aquí? Yo tengo también temas pendientes. Y el Señor me hablaba a mí y me confrontaba. Es necesario empezar a cerrar esos temas pendientes. Esos ciclos que llevamos arrastrando por año tras año y que nos están consumiendo muchas veces en la amargura, en el dolor, y todas estas sensaciones que nosotros tenemos nos bloquean y no permiten que nosotros crezcamos. Yo no sé cuál sea la situación que tú hayas tenido en tu pasado, pero a veces es necesario ir al pasado y cerrar esos ciclos para poder avanzar. Porque si el niño que no está creciendo no se descubre por qué el niño no está creciendo,
pues el niño quizás va a morir, ¿cierto? Un niño en desnutrición, un niño que no va a avanzar, pero es necesario que el niño vaya al médico, el médico estudie qué es lo que sucede con el niño y puedan llegar a encontrar una solución para ese niño. El Señor hace lo mismo, hermanos. El Señor hace lo mismo en nuestra vida y en nuestro corazón. El Señor hace lo mismo. El Señor quiere que tú vayas a Él y le digas: Señor, mira, no entiendo por qué no prospero. Inicio un proyecto, inicio un trabajo, inicio un emprendimiento y fracaso. Inicio un trabajo y precisamente dio en quiebra el trabajo. Inicio este proceso y no me salen las cosas. ¿Por qué está sucediendo esto? Quizás son ciclos, quizás son cosas pendientes que nos tienen encarcelados, que nos tienen atados y que nos tienen divididos del propósito de Dios. Dice la palabra de Dios que una casa dividida jamás prospera. Y si yo no estoy en unión con Dios, sino que el pecado me tiene separado, me tiene dividido, jamás voy a prosperar, hermanos. Jamás. Separados de Dios nada podemos hacer. No nos engañemos más. Hay una necesidad grande en nuestro corazón, pero si no estamos creciendo, sencillamente no estamos haciendo las cosas bien. Ahora pensemos, bueno, estamos pensando por un momento, ¿qué cosas? Muchas veces, traigo unos ejemplos. La pérdida de un ser querido puede ser una situación que nosotros no hayamos podido cerrar, un ciclo. La pérdida de un ser querido, un robo, una traición, una pérdida de trabajo, una infidelidad, un engaño, una enfermedad y muchas cosas más. Recordemos por un momento qué cosas sucedieron este año que me marcaron, que afectaron mi comunión con Dios. Pensemos por un momento, hagamos esta no sé cómo decirlo, esta dinámica, hagamos este análisis. Dirán, bueno, pues estamos todos nosotros, sí, pensemos por un momento, usted piense por un momento, ¿qué cosas han hecho que yo esté distante en la búsqueda del Señor? ¿Qué cosas hicieron que yo retrocediera? Porque, hermanos, cada uno somos conscientes cómo íbamos y cómo estamos terminando. Cada uno de los que estamos aquí estamos diciendo cómo inicié el año y cómo lo estoy terminando. ¿Por qué quiero enfocarme más en la vida espiritual? Porque si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si yo realmente analizo cómo está mi vida espiritual, voy a determinar cómo está el resto. Porque de eso depende. Depende de cómo esté mi relación, depende de cómo esté mi economía, depende de cómo esté mi vida en mi hogar, con mis hijos, depende de todo. Y uno dice, no, es que yo hago aquí hago lo que Dios dice, pero aquí es que mi esposa no se lo merece y la Biblia como que no sé qué pasa ahí. No, hermanos, ¿cómo estamos nosotros delante de la presencia de Dios? ¿Qué cosas han sucedido? Bueno, quizás no este año, quizás usted viene en retroceso muchos años, quizás venimos arrastrando cosas durante muchos años y no nos hemos dado cuenta. Y decimos, ay, esta vida tan aburrida, esta vida que no tiene sentido, como que otra vez lo mismo, ¿no? No le vemos sentido a las cosas, cuando la palabra de Dios me dice que cuando nosotros estamos en Cristo, nueva criatura soy. Dice que las cosas viejas, he aquí todas son hechas, y cuando las cosas son nuevas, la vida es diferente, ¿cierto? Cuando usted va a estrenar, qué chévere, estrenar. A los que les gusta estrenar el 31, el 24, en mi casa tenían ese hábito de estrenar 24, 30, y se siente uno bien. Cuando las cosas son nuevas, es algo diferente. Cuando usted llega a una casa nueva, hay algo diferente. Cuando usted se consigue otro esposo, no, mentiras, eso no. No, eso no. Cuando cambiamos quizás de un trabajo, cuando logramos hacer algo, cuando logramos ir a una ciudad, es algo nuevo, ¿cierto? Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, en la versión PDT lo voy a leer. ¿Listo? Ya estamos todos. Hebreos capítulo 5, versículo 11.
Dice la palabra. Bueno, esta palabra para mí fue fuerte y yo sé que para ustedes también, pero esto no lo digo yo, lo dice es el Señor, amén. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hechos tardos, ayúdenme, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de... ¿Estamos todos aquí? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a parar aquí un momento y vamos a tratar de escudriñar un poco lo que el Señor quiere enseñarnos en este texto. Aquí en Hebreos, el autor está diciendo que si nosotros como hijos de Dios entendiéramos que cuando iniciamos un camino con Él es necesario el crecimiento, pero que hay algo que nos limita el crecimiento y es que somos tardos para oír. En otras palabras, no sabemos escuchar. Piense por un momento cuando usted va y ora, ¿cuánto tiempo usted deja hablar a Dios? Eso se hace en la oración, porque a veces nosotros decimos, yo voy a ir a orar, y a mí me pasaba mucho eso, y me cuesta todavía, y uno dice, yo voy a ir a orar, y empieza uno allá, bueno, claro, la exaltación a Dios, el Señor Jesús nos enseñó, y empezamos a hablar, y después le contamos, mire lo que me hizo esto, mire lo que me hizo aquello, mire que esto, mire que tengo este proyecto, mire que amén, gracias Señor, gracias, porque tú eres bueno, y nos paramos, y nos vamos. Esto para los que oran. Ahora, ¿cuántas veces escuchamos y decimos, bueno Señor, hoy quiero venir solamente a escucharte? No es fácil, hermanos, porque la mente empieza a irse por muchos, la mente empieza a divagar, esa es nuestra naturaleza, ¿cierto? Y uno empieza, y empieza uno a orar o a pensar, bueno Señor, quiero que me hables, y resulta pensando, mañana voy a hacer pavo, voy a hacer lo otro, cierto que la camisa, y otra vez empezamos a orar, pero ese ejercicio que nosotros empezamos a buscar al Señor y empezamos a permitir, porque estos son hábitos que nos edifican, y empezamos a permitir que el Señor sea quien nos hable. Mire, usted no se levanta de ahí, y se lo aseguro que el Señor te habla, y no te vas a levantar igual, porque yo sé que muchas veces cuando nosotros vamos a orar, salimos a veces hasta peor. Se levantó usted de orar y fue y cogió al chinito porque no sé qué hizo mientras usted estaba orando y le da su juguetera y se desahogó y la ira, o se levantó de orar y empezó a pelear con su esposo, o se levantó de orar y empezó a insultar no sé. Porque muchas veces no estamos orando de la forma adecuada, no estamos teniendo, la oración es un diálogo con el Padre. Entonces aquí el autor está diciendo, ustedes son tardos para oír, o sea, en pocas palabras, como punto número 1 es, no sabemos escuchar, no sabemos escuchar. Dice, porque debiendo, ya debíamos. ¿Cuánto hace que usted llegó a los caminos del Señor? Quizás aquí hay unos muy nuevitos, pero muchos de los que estamos aquí, ¿cuántos años llevamos en los caminos del Señor? Yo conocí al Señor desde que nací. Desde que nací, pero conscientemente que acepté a Jesús, que tomé la decisión de seguir a Jesús, fue a los 10 años. Fue a los 10 años. Entonces yo ya tengo un tiempo donde estoy siguiendo a Jesús. ¿Ha sido fácil el comienzo? ¿Ha sido fácil el camino? No, hermanos. Pero dice la palabra que yo, porque voy a hablar de mí, debiendo ser ya maestra, después de tanto tiempo, tengo necesidad de que se me vuelva a enseñar lo primero. Lo básico. Yo creo que eso es lo más frustrante de un maestro, que usted vaya y le enseñe, un ejemplo, los niños que aprenden o las personas que aprenden a tocar un instrumento, las cosas básicas, tiempos, las notas, do, re, mi, fa, sol, y ya vaya avanzando y después le diga, ¿y cómo es que era lo de do? Que se me olvidó lo de sol. Esto es lo que sucede, porque nosotros somos
tardos para oír. No estamos escuchando. Estamos viviendo una vida religiosa. Entonces, ya debiendo ser maestros, después de tanto tiempo tenemos necesidad de que se nos vuelva a dar lechita, leche, la lechecita. Y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de la leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, esto es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. ¿Qué somos? ¿Qué somos, hermanos? Inexpertos en la palabra de justicia. No tenemos autoridad frente a Dios respecto a juzgar a otros. No tenemos autoridad de opinar ciertas cosas porque no hay madurez. Usted no puede llamar, digamos, dando el ejemplo de mi hijo David. Quizás pasa una situación aquí en la iglesia y yo diga, venga David, ¿qué opina usted sobre? Es ilógico. Es un niño, ni va a entender las palabras que le estoy diciendo. ¿Sí? Porque es un niño que está creciendo. Un niño que está creciendo, pero que él está viendo temas que son de niños. Entonces muchas veces somos inexpertos en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquí me muestra un paréntesis o un paralelo o un avance, que quiere decir que llegan personas a conocer a Jesús, pero unos se quedan niños y otros alcanzan la madurez. ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estamos? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto me muestra también que los que son inexpertos se dejan engañar por otros, se dejan engañar por ideales que Satanás usa para destruirnos, para sumergirnos en el dolor, en la tristeza, en el inconformismo, que es el segundo punto. El inconformismo es lo que me impide crecer. Entonces, número 1, ¿cuál es? ¿Qué es lo que me impide crecer? No sabemos escuchar. Número 2, el inconformismo. Número 3, somos inexpertos, que era lo que estábamos viendo acá. Entonces, cuando yo realmente he alcanzado la madurez, la palabra me dice que me da Dios discernimiento para ver qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿En qué? En todo. En todo. O sea, el fundamento de nosotros como hijos de Dios es la vida espiritual. Y si yo he crecido, podré ser un buen padre, podré ser una buena madre, podré dar consejo a mi hijo, podré corregirlo aún cuando él esté fallando. ¿Sí? Porque he sido maduro, pero si yo no lo hago, soy inexperto. Todos tuvimos un comienzo y decidimos seguir a Cristo, hacemos parte del reino de Dios y tenemos una nueva familia. El mayor responsable de mi crecimiento, ¿quién es? Yo. Dígale a la persona que está a su lado, el mayor crecimiento depende de mí. Mire, leía una historia, escuchaba a un pastor que hablaba de Billy Graham y leía la biografía de Billy Graham y yo decía, impresionante lo que Dios hace cuando una persona entiende realmente el llamado. ¿Cuántos han escuchado a Billy Graham? ¿Lo conocieron? Amén. Bueno, quiero hablar un poquito de él para que nosotros podamos entender qué es realmente cuando una persona crece. Y yo me sentía literalmente, hermanos, confrontado y yo decía, qué poco he crecido. Comparándome como muchos hombres de Dios han crecido, como muchas mujeres de Dios han crecido. Y la historia de Billy Graham es que él no era una persona cristiana, o sea, él no nació en una cuna de su familia eran cristianos, no, al contrario. Hay una anécdota y es que su papá los hizo, a él y a su hermana mayor, los hizo tomar trago hasta que vomitaron. O sea, su papá no era nada temeroso, no era nada sabio, al contrario, los incitaba a que se pusieran a tomar y él era un adolescente. Y eso lo que produjo fue algo contrario hacia el trago, o sea, dijo, él nunca, no voy a tomar y eso lo alejó de todo eso. Pero él no dejaba de ser una persona pecadora, como usted y como yo. Pero un día, cuando él hacían estas cruzadas evangelísticas, donde quizás usted y yo escuchamos la palabra alguna vez, puede ser personas que estén aquí, que hayan escuchado la palabra en cruzadas evangelísticas y hayan conocido a Jesús a través de esto. Él lo escuchó de esta forma de un evangelista.
Y dice la palabra que él inició un proceso, empezó a estudiar. Allá en Estados Unidos, la mayoría de las personas que ya deciden servir como pastores, como maestros, estudian. Por eso aquí la palabra nos dice que debemos ser ya maestros. Es necesario estudiar, es necesario aprender, no solamente el creer que memorizo la palabra ya me hace a mí un docto, no, hermanos, necesitamos la revelación, pero necesitamos también una estructura, ¿sí? Entonces dice que él empezó a estudiar y así, bueno, sucesivamente, pero su inicio no fue su final, o sea, su inicio no muestra nada de lo que fue su final, porque fue un hombre que sirvió al Señor y que cuando en algún momento lo mandaron a predicar, él estudiaba, tuvo que hacer unos cambios de academias, y donde él estudiaba había un río para llegar a donde él estaba, porque los aíslan, y dice que él le dijeron que reemplazara a una persona para predicar, y él predicó 4 sermones que no eran de él, pero él empezó, mientras iba en el barquito, él iba ya predicándole a los pájaros, porque es sencilla la predicación de él. Él habla de Jesús, que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, que es necesario volver al Padre, pero su mensaje es claro, es Jesús. Jesús es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y mientras él iba así, él iba predicando a los pajaritos, iba predicándole a los animales, pero su inicio fue algo sencillo, pero usted puede ver al hombre que Dios le permitió ser, creo que él murió a los 90 o 99 años, creo que 99 años más o menos, y nació en 1918 y murió en el 2018. Una vida donde mostró un crecimiento. Fue un hombre donde millones de personas escucharon el mensaje y se acercaron a Jesús, donde fue a más de 185 países y predicó la palabra de Dios. Fue innovador en lo que fue la televisión. Estamos hablando de los tiempos donde no existía la tecnología. Innovador en la radio, donde Dios lo usó de una manera sobrenatural. Tuvo 5 hijos, su esposa, y de sus 5 hijos, 2 siguen trabajando el ministerio que él dejó establecido. Entonces es un hombre que Dios usó. Ahora nosotros pensemos, ¿qué he hecho yo en este momento en mi crecimiento como hijo de Dios? ¿Cómo he avanzado? ¿A cuántas personas yo he logrado tocar con el mensaje de la salvación? Porque estamos en los tiempos donde no predicamos la palabra de Dios, donde muchas veces nos subimos a un carro y quizás está una persona llorando, quizás está una persona triste, quizás Dios nos dice, háblele, y uno dice, no lo voy a hacer porque no es el lugar adecuado, como que no, como que sí, como que, uy, no. Y muchas veces dejamos de hacer la obra de Dios porque no hay crecimiento. Quiero que veamos lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 20. Y vamos a leer también el versículo 30. Nehemías capítulo 9, versículo 20. Dice, todos los que hemos nacido de nuevo tenemos al Espíritu Santo. No dice eso es lo que yo quería decir. Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles. Solo quiero leer esa parte. El versículo 30 dice, le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Aquí estamos viendo al pueblo de Israel cuando ellos se reúnen para construir sus muros. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo había sido enviado para enseñarles. En ese momento el Espíritu Santo iba sobre las personas, pero estamos en los tiempos donde el Espíritu Santo vive en las personas y hay una gran diferencia de esto. Entonces, ¿qué necesitas tú y qué necesito yo para poder crecer? Según lo que leí, la palabra, pero ¿qué más necesitamos? Al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo lo tenemos? Dice Pablo, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Si es que el Espíritu Santo realmente vive en tu corazón. El Espíritu Santo hace un trabajo poderoso en mi vida. Realmente todo lo que está muerto en mí, Él le da vida. Él trae revelación a mi corazón. Él me lleva a toda verdad. Ahora veamos
¿por qué muchas veces no crecemos? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 11. Los que tienen sus Biblias pueden acompañarme allí. Primera de Corintios 6, versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios: porque cuando uno de ustedes tiene una acción judicial contra alguien del pueblo de Dios, se atreve a ir al tribunal de los que no hacen parte del pueblo de Dios. ¿Por qué no pide al pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar el mundo? Esto es algo poderoso, o sea que usted y yo vamos a juzgar al mundo. ¿Se está preparando para eso? ¿Nos estamos preparando? ¿Usted cree que está en la condición de decir, yo puedo ser juez en los tiempos finales? Aquí está diciendo realmente Pablo, ¿por qué ustedes tienen que estar demandando, usando? Obviamente yo sé que hay situaciones de situaciones, pero lo que quiero mostrar aquí en este pasaje es que muchas veces no sabemos lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos dice que nosotros como hijos de Dios deberíamos solucionar nuestros problemas con los ancianos de la iglesia. Pero no está sucediendo eso. Dice, así que ustedes tienen el poder de juzgar el mundo. ¿Por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? O sea, lo que nos viene, hermanos, es algo grande, es algo poderoso. O sea que usted y yo vamos a juzgar al mundo. Usted y yo vamos a ser jueces al mundo. ¿Cuándo va a ser esto? En los postreros tiempos, ¿sí? En los tiempos que Dios tiene establecido en su palabra. Dice, si nosotros no sabemos solucionar, esa es una de las cosas que no nos impide crecer, el no saber solucionar nuestros problemas como iglesia, como familia, como esposos, ¿cómo podremos nosotros solucionar los problemas más grandes que nos van a venir? O las situaciones más grandes. Dice, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos pequeños? ¿Por qué creemos? ¿Por qué creen que eso sucede? Porque somos inexpertos, no tenemos sabiduría, nos falta sabiduría. Dice, ¿no saben ustedes que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles? ¿Usted sabía eso? ¿Sabíamos eso? ¿Que en el futuro nosotros vamos a juzgar a los ángeles? ¿Sí lo sabían? Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Lo aprendí en esta enseñanza. Quizás en algún momento me lo habían enseñado, pero lo había olvidado. Vamos a juzgar a los ángeles. Con mayor razón podemos juzgar los asuntos en esta vida. Entonces, si tienen que resolver problemas todos los días, ¿por qué eligen jueces que no significan nada para la iglesia? ¿Por qué usted y yo tenemos que ir a buscar ayuda en otras personas? ¿Por qué usted y yo preferimos no ir a un líder espiritual, sino que vamos al psicólogo? No estoy nada en contra de los psicólogos, yo también estaba estudiando psicología. Pero ¿por qué muchas veces mi primera opción es el psicólogo y no es el Señor, o porque no es un líder espiritual? Porque muchas veces tengo que ir a solucionar mis problemas con gente que no tiene nada de temor del Señor. Dice la palabra aquí de Dios: digo esto para que les dé vergüenza. Hoy el Señor nos está confrontando, hermanos. Hoy el Señor nos está mostrando que estamos fallando en esto. Dice, tan mal están las cosas que no hay ni un solo sabio entre ustedes. Lo que estamos leyendo. No estamos madurando conforme al propósito de Dios. Somos inexpertos. Pero dice acá, ¿cómo están las cosas? Un hermano va al tribunal para demandar a otro hermano y para colmo, el que los juzga es alguien que no cree en Cristo. Está diciendo Pablo, esto es el colmo. Esto estaba sucediendo en Corintios. De hecho, los pleitos entre ustedes muestran que ya están derrotados. O sea, estas situaciones que estamos permitiendo en este tiempo, en nuestra vida, en esta iglesia, en nuestra casa, muestran lo lejos que estamos de Dios.
Muestran lo lejos que estamos de la presencia de Dios, lo lejos que estamos del conocimiento de la palabra. Estamos lejos de la presencia de Dios, hermanos, me incluyo. Porque muchas veces no sabemos cómo actuar frente a las situaciones que se nos presenta diariamente. Todos los días trae sus afanes, todos los días traen retos, todos los días traen situaciones difíciles. Para eso es necesario nosotros buscar sabiduría de Dios. Para eso es necesario, por eso el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso el Señor dice, oren todos los días los unos por los otros, en todo tiempo, afuera de tiempo. Por eso el Señor nos dice, busquen primeramente mi presencia. Dice, ¿no sería mejor dejar que les hagan mal a los que los roben? Pero ustedes mismos hacen mal y roban, y hasta sus propios hermanos. Lamentablemente, estamos en una iglesia, y no estoy hablando solamente de esta iglesia local, estoy hablando de una iglesia general, donde el desamor ha entrado, porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué sucede cuando el amor se enfría? ¿Qué entra? El desamor. El desprecio, el no ayudar a mi hermano, el alegrarme si mi hermano cae. Esta mañana yo decía, Señor, ¿cómo puedo yo transmitir este mensaje? Y el Señor permitió que me diera un machucón. Un machucón en mi dedo que todavía me duele. Yo dije, ¡ay, Dios mío! Me machuqué. Cuando uno se machuca, se golpea el dedo o los pies, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo me dolió con este machucón, literalmente. ¿Por qué no te duele cuando tu hermano se lastima? ¿Por qué no nos está doliendo como iglesia? ¿Por qué se está presentando una división en la iglesia global? ¿Por qué está esta disputa entre pastores? Porque no hay crecimiento en Dios, porque somos inexpertos de realmente el mensaje que Dios ha establecido. Billy Graham era un hombre que asesoraba a presidentes, por si usted no lo sabía. Él asesoraba a presidentes. Obama creo que fue el último presidente que lo visitó y se encerraba con él para que Billy Graham orara con ellos. Era una influencia que él tenía. Cuando una persona crece, las personas te buscan sin importar si es el presidente, si es el alcalde, si es un ministro, te buscan porque ven algo en ti diferente. Tus vecinos te buscan, tu familia te busca, a veces ni nuestros hijos se acercan a nosotros porque nuestro corazón está lejos de la presencia de Dios, porque lo único que nosotros hablamos es mentira y estamos negando lo que Cristo hizo en la cruz. Estamos negando la obra que el Señor hizo. Estamos pisoteando la sangre de Cristo con nuestra manera de vivir. Porque en la iglesia hay desamor. Porque en muchos hogares hay desamor. Esto es lamentable. Pero es algo que está sucediendo en nuestras vidas. Y es algo que el Señor nos confronta y nos dice, no, el Señor no desea en su corazón que el otro año seamos una iglesia que nos queramos consumir, que nos queramos destruir, que si uno cae entonces lo voy a pisar, que le voy a hacer el mal, que voy a sentir la envidia, que lo voy a despreciar, que voy a denigrar de esa persona hablando con los unos, con los otros. Hoy el Señor nos habla a que podamos ser una iglesia transparente delante de Él, una iglesia que sea caliente y no tibia como muchos de los que estamos aquí, hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿o acaso no saben que los que hacen mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual. Tú que estás allí en el secreto practicando cosas aberrantes de la presencia del Señor. Dice, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexos con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, porque el pecado cobra, hermanos. Usted dice, no, yo estoy aquí pecando, aquí nadie se está dando cuenta. El pecado cobra y cobra fuerte. No pensemos que el hecho de que el Señor sea no permisivo, sino que el Señor no nos castigue inmediatamente cuando nosotros pecamos, no quiere decir que Él no nos vaya a juzgar. Eso no quiere decir que no nos vaya a juzgar. El Señor conoce lo que tú haces en el secreto. El Señor sabe realmente lo que tú haces allí cuando nadie te ve. Dice, tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. Dios es amor, pero es necesario también que sea ira y que sea fuego consumidor. Dios es juez, pero también Él es justo. Pero estamos en tiempos donde la iglesia
ha permitido todo esto. Y Pablo les está diciendo en la iglesia de Corintios, dice, maltratan a los demás con sus palabras. ¿Cómo estamos hablando? ¿Estoy usando mi boca para bendecir o estoy usando mi boca para maldecir? ¿Estoy usando mi boca para predicar de Cristo o estoy usando mi boca para pisotear la sangre de Cristo y negar lo que el Señor ha hecho en mi vida? Dice, muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y justificados. Ahora Dios los ha aprobado en el monte del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor hoy nos está aprobando. El Señor nos está diciendo realmente, esto no es de venir a un culto y ya, hermanos. Esto no es solamente de hacer un devocional en mi casa y ya. Esto no solamente es de llevar una vida tibia y calmar mi conciencia de que busco al Señor. Esto realmente es de un cambio, de una transformación de nuestro corazón, de nuestra alma. El entender que Dios nos ha llamado con un propósito. Mientras tú y yo estamos en nuestra vida pasándola de una manera fácil, en una zona de confort, mucha gente que el Señor ha puesto a tu alrededor se está perdiendo. Mucha gente que el Señor está colocando alrededor de ti, tú mismo la estás destruyendo. Ahora, ¿qué debo hacer para corregir mi falta ante Dios? ¿Cuántos saben que hemos pecado ante Dios? Nehemías empezó a hablar del pecado que el pueblo había cometido. Y Nehemías, capítulo 9, empieza a hacer un recuento, empieza a hacer un análisis de todo lo que hizo el pueblo de Dios y aceptó el pecado de sus padres. Pero Nehemías también empezó a decir, Señor, tú que eres misericordioso, y aun cuando nosotros te hemos fallado y hemos pisoteado, Señor, tu santo nombre, oramos y dice la palabra, y tú nos escuchas, porque la bondad de Dios está aquí, hermanos. La bondad de Dios para este año es poderosa. La bondad de Dios para nosotros es grande, pero esto depende de mí. Esto depende de qué debo hacer yo para corregir mi falta. Número 1, reconocer mi pecado. Dice 1 de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿no está todavía? Los que tienen la Biblia. Si decimos que no tenemos pecado, estoy sola. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted, por eso lloraba al inicio del culto, si el Espíritu Santo que está aquí en este lugar me está convenciendo de mi pecado, pero yo no quiero aceptar ese convencimiento, no hay verdad en mí, no hay verdad en mí. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No importa los demás. Realmente importa si yo estoy reconociendo mi pecado. Dice, la verdad y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, ¿qué toca hacer? Confesar, reconocer que hemos fallado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ¿le hacemos a quién? A el mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Esto es un reto, hermanos. Quizás anhelábamos una palabra, yo quería decir como una palabra de proyéctate, haz estas metas así, el Señor está con nosotros, vamos adelante, vamos a vencer, vamos a derribar gigantes. Pero hoy el Señor nos está llamando a la santidad. No sabemos el otro año quién de los que estamos aquí vamos a partir. La muerte está la vida, está la muerte. No sabemos, nadie sabe, pero estamos preparados. Debemos reconocer nuestro pecado. El pecado es el que nos tiene alejados del Señor, separados de Él. Por eso Jesús vino y murió, para reconciliarnos, para decirnos, yo sé que has fallado, yo sé que has caído, pero levántate, levántate. Yo te ayudo, dice el Señor. Yo te ayudo. Número 2,
conservando la unidad, no solamente aquí en la iglesia, hermanos, en la familia, con nuestro esposo, si nuestro conflicto es en pareja, si nuestro conflicto es con nuestros hijos. Nehemías 9, del 1 al 3 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba unido con más personas que se habían, dice la palabra de Dios, la historia cuenta que la gente se iba uniendo al pueblo de Israel. Muchos extranjeros estaban en medio de ellos. Lamentablemente esos extranjeros no los bendecían, al contrario, los hacían quejarse delante del Señor. Como enseñábamos, el agradecimiento vence la queja, es uno de los temas que dio el miércoles. Entonces, el pueblo de Israel estaba lleno de extranjeros, pero en el momento que el pueblo de Israel entiende que es necesario reconocer el pecado y qué cosas y qué personas y qué situaciones están en mi vida hundiéndome en el pecado, y dice que el pueblo de Israel se alejó, se apartó de los extranjeros. Tú tienes que empezar a apartarte de las cosas que te están hundiendo en el pecado. Si es algo sexual, tienes que empezar a dejar todas estas cosas, como la palabra nos enseña, ¿sí? Es necesario huir. Huir no nos hace cobardes, huir nos hace sabios, ¿sí? El resistir muchas veces la tentación, independientemente de cuál sea tu tentación, la palabra de Dios te guía para que puedas ser libre. Dice la palabra de Dios: y estando en pie, confesaron. Volvemos a lo mismo, hermanos. Es necesario que confesemos nuestros pecados y las iniquidades de sus padres. En pie y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo iniciamos este tema? La palabra de Dios, volver a la palabra de Dios. Dice: y leyeron la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a su Dios. Juan 17, 20 al 23 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como somos nosotros uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amas a ellos como también a mí me has amado. Esta es la oración que hace el Señor Jesús finalizando su ministerio. Dice la palabra de Dios que Él oró por nosotros. Esta es una oración que hace el Señor Jesús por nosotros, porque íbamos a creer aún sin nosotros haberle visto, por lo que nosotros hemos oído, por lo que su palabra nos ha contado, por lo que los profetas nos han dicho. Pero entonces el Señor nos invita a la unidad, porque ese es el éxito de una iglesia que avanza. Ese es un éxito que la iglesia en este lugar necesita, que las familias necesitan unirse. Hay familias divididas. Y el Señor Jesús lo dijo: una casa dividida jamás prospera, jamás. Por más que usted se esfuerce por avanzar, por invertir, no, hermanos, es como echar eso a un saco roto. Pero dice que cuando nosotros nos unimos, cuando nosotros conocemos al Señor a través de su palabra, Jesús está orando y diciendo: Padre, para que ellos sean como tú y yo, que somos uno, para que el mundo pueda conocer, para que esa persona que no te cree porque no vives tú el evangelio, te crea un día de que realmente Jesús es el Salvador, porque muchas veces estamos negando nuestra fe. Entonces es necesario la unidad. Amémonos más, perdonemos más, sembremos amor más en otros, leamos más la palabra. ¿Qué dice Romanos capítulo 12 del 18 al 21 para terminar? Para que mi esposo me ayude con el piano. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber.
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo le invito a que usted se ponga de pie en esta mañana. No terminemos el año en contiendas, hermanos. Yo no sé si usted en este momento tiene algún conflicto con alguien, o sencillamente usted está lejos de Dios. Pero en esta mañana el Señor nos confrontaba, y Él lo hace porque nos ama. Él lo hace porque nos ama. Mientras dependa de nosotros, mientras dependa de mí, y esto es un versículo que retumba en mi cabeza muchas veces, porque hermanos, así como nosotros nos vemos, no somos perfectos. Tenemos conflictos en nuestros matrimonios. Tengo conflicto muchas veces con mi esposo conmigo, con mis hijos, ¿sí? Con personas que a veces lastiman nuestro corazón. Y muchas veces cuando está uno en esta situación que, ejemplo, hay una discusión en pareja, los que tienen esposos en este lugar saben que a veces no es fácil, ¿sí? A veces no estamos tan sensibles, o a veces no somos tan sabios, pero algo que yo sí he podido experimentar es lo siguiente. A veces cuando hacen cosas que a mí no me gustan, y yo pienso en mi mente, porque usted usa su mente para formar conversaciones de diálogo, ¿cierto? Está como las películas que uno va, se encuentra y uno le responden de alguna manera que lo hirieron, y uno dice en la mente lo que quisiera decirle a esa persona. Pero a veces el Espíritu Santo me dice, no hagas eso. ¿Y si haces esto? Y yo digo, sí, pero no se lo merece, pero bueno, lo voy a hacer. Y eso no deja que el ambiente en mi casa se dañe. Y mi esposo lo hace al diario, porque no puedo decir que soy una santa, ¿no? También tengo muchas cosas. Mi esposo también lo hace al diario y realmente lo he aprendido de él. Aunque ustedes piensen que no, a mí me costaba más. Tenía más, porque a veces uno le pregunta, ¿quién cree que es más tranquilo, Jenny o Andrés? Es Andrés. Jenny más o menos. Pero es para mostrarles, hermanos, que somos humanos. Somos personas de carne y hueso que necesitamos a Jesús. El hecho de que pasemos aquí a predicar, no pensemos que somos los superhéroes, no. La palabra me está llegando a mi corazón, y ustedes no saben cómo Dios me confrontó a mí en estos días. Cómo el Señor me ha dicho a mí muchas veces, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando a veces uno dice, yo voy a hacer esto y me voy a vengar, porque se lo merece, porque no es justo conmigo. Pero el Señor dice, ¿qué tal si haces lo contrario? Hagamos lo contrario, hermanos. Empecemos a hacer luz realmente. Yo sé que no es fácil, pero empecemos a ejercitarnos, como decía allí en Hebreos. Ejercitémonos en la fe, en el conocimiento de Dios, y usted será diferente, y usted empezará a cumplir el propósito que Dios tiene contigo aquí en la tierra, porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito grande. Antes de que el mundo fuera formado, el Señor ya te había visto, el Señor ya te había elegido. Y este año el Señor quiere avanzar contigo. El Señor no quiere que tú te quedes estancado, limitado. Cierra allí tus ojos delante de la presencia de Dios y dile al Señor cuánto lo necesitas en tu vida para poder ser una mejor persona, para poder ser una mejor hija de Dios. Dice la historia que Billy Graham le propusieron que se lanzara de presidente en Estados Unidos, pero él había entendido el propósito que Dios tenía con él, y era llevar el evangelio. Y Billy Graham no aceptó, y esa fue la propuesta más grande, que era de ser presidente. ¿Lo hubiera logrado? Sí. Era un hombre que movía masas, pero no era en su fuerza, era por la gracia del Espíritu Santo que está en ti y que está en mí. Quizás Dios no te ha llamado a ti a que sobresalgas sobre muchos, pero Dios sí te ha puesto a ti una familia, sí te ha puesto a ti en un barrio, sí te ha puesto a ti en una vereda, te ha dado un lugar en un hogar, en una familia. Y así como Billy Graham fue íntegro hasta el final en su economía, con su familia, de ejemplo con sus hijos, el Señor quiere más personas que crean en su obra,
en su obra maravillosa. Padre, en este momento, Señor, venimos delante de ti, Jesús. Padre, cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto necesitamos de tu amor y de tu grandeza, Padre. Si usted puede levantar allí sus manos y decirle: Señor, aquí estoy, Padre. Padre, cuán lejos he estado de ti, Señor. Padre, mira este dolor que hay en mi corazón. Yo no sé qué es lo que hay en tu corazón. Padre, mira esta queja, Padre, mira esta amargura. Mira, Señor, lo que me hicieron, Dios. Quiero tener libertad, Señor, para acercarme a ti, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos cada día a acercarnos a ti, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a parecernos a ti. Ayúdanos a vencer el mal, Señor, con el bien. Aún en medio, Señor, del dolor, danos la fuerza. Padre, danos la fuerza para avanzar. Mira, Señor, todo estancamiento, Señor, que hay en nuestras vidas. Todo estancamiento, Señor, que hay en nuestras familias. Padre, hoy lo presentamos delante de ti, Señor, para que tú, Señor, seas rompiendo, Señor, toda atadura que el enemigo ha querido tenerme, Señor. Muchos están rodeados de amargura, de enojo, de queja, y es como espinos que lastiman tu alma. Pero el Señor está aquí para sanarte. El Señor está aquí para levantarte. El Señor está aquí para restaurarte. Él está aquí en este lugar. Lo único que tienes que hacer es reconocer, es aceptar tu condición y confesar delante de Él tus pecados. Aquí estamos, Señor. Padre, mira nuestro enojo, Señor. Mira, Padre, la depresión. Mira, Padre, todas estas situaciones, Señor, que nos han envuelto en este año, Padre. No queremos terminar, Señor, cargados. Queremos terminar, Señor, cargando tu yugo, que es ligero y es fácil, Padre. Hoy queremos entregar toda carga, Señor, porque tú dices en tu palabra: venid, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice Jesús. Vengan a mí todos los afligidos, vengan a mí todos los heridos, que yo los haré descansar. Yo los llevaré por corrientes de aguas. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que tú rompas todo yugo, Padre, toda mentira, Señor, toda división que el enemigo ha querido traer a nuestro hogar, Señor, a nuestra vida, a nuestras familias, Señor. Hoy, Padre, oramos. Sigue llorando. Sigue llorando, sigue llorando. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia, porque tú estás aquí, Señor. Estás aquí, Padre. Aquí estás, Señor, sanando. Aquí estás trayendo libertad, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, oh Dios, por tu presencia. Gracias te damos, Señor. Hermanos, hagamos algo práctico en este día que es 31. Mucha gente está listando la maleta, las uvas, todas estas cosas. Nosotros no. Pero sí podríamos hacer algo importante, y es lo